Amén. ¿Preparados? Amén. Amén. Póngase en el cinturón porque esto le puede estar moviendo mucho. Amén. Sí. No voy a decir, mira, Vini, preciso, me la está echando a mí. Sí. Recuerda que el Señor nos habla absolutamente a todos y por un propósito. Amén. Y el título de este mensaje es Hosana. Hosana. ¿Y qué representa la palabra Hosana? ¿Por qué la gente exclamaba cuando el Señor entró? Y que, secularmente pues se celebra, ¿no? Hoy, digamos, como que este evento maravilloso de la entrada triunfal en Jerusalén. Y meditaba precisamente en eso, ¿no? En la palabra, y vuelve el Señor y la pone en mi corazón, pero con algo específico que ya vamos a estar estudiando. Pero la palabra Hosana tiene que ver, ven, salva ahora, o ven y sálvanos, tiene que ver con la salvación. Amén. Y era un clamor, y era una exclamación de un pueblo que estaba, digamos, en opresión por el Imperio Romano, bajo fuertes impuestos, bajo ciertos tratos, en fin. Y era un pueblo que necesitaba esa redención, que se rompieran esos yugos, esas cadenas y ese látigo de este imperio. Y por eso la gente cuando entendió, cuando conoció, cuando escuchó acerca del Señor Jesús, de sus obras, de sus milagros, quizás del poder que hasta se hizo famoso, que aún el viento y el mar le obedecían, y de su poder maravilloso de multiplicar esos panes, de alimentar multitudes, de los milagros, de todo, dijeron, este es. Y por eso cuando Él entra a Jerusalén, la gente salió a recibirlo, a exclamar, Hosana, ven, sálvanos, llegó el Salvador, que el Salvador está aquí. Y fue un evento maravilloso. Pero lo que el pueblo no entendía era que esta salvación no era física sobre el Imperio Romano. La salvación primero tenía que ser en algo espiritual. Amén. Hoy en día nosotros nos podemos dar cuenta. Muchas personas están libres, no están bajo un yugo, no están bajo una esclavitud, pero internamente en su corazón y en su mente están esclavos. Están esclavos, y ya vamos a estudiar algunas razones. Entonces, esa es la verdadera redención que el Señor vino a traer, la salvación del ser interior, de nuestra alma, de nuestra mente. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta, por ejemplo, cuando Pablo y Silas estuvieron presos físicamente con cadenas. Físicamente estaban esclavos, presos, atados, pero interiormente estaban libres. Estaban libres. Y en esa libertad podían adorar al Señor, exaltar al Señor. Su fe no había menguado, al contrario, su fe se había fortalecido más. Entonces, así pasa con muchos de nosotros, que dependiendo de las circunstancias, así depende nuestra relación con el Señor. Ahí es donde se vive lo que el Señor busca, adoradores en espíritu y en verdad, con mente y corazón, en una convicción firme de su palabra, de su conocimiento y de quién es Él, y que no está condicionada a nuestras circunstancias externas o de lo que estemos pasando. Pero aún a pesar de lo que quizás tú y yo podamos estar pasando, Él siempre viene a traer salvación y redención. Recuerda que tu salvación y tu redención está a la distancia de una oración, a la distancia de un clamor, a la distancia de una entrega y rendición. Eso es lo que se va a demorar tu salvación. Me explico, hay personas que aunque necesitan ser socorridos, salvados, en su alma, en su mente, en alguna condición, les cuesta rendirse al Señor, entregarse y pedirle a Él que lo haga. Siguen luchando en sus fuerzas, a su manera o en su resignación, diciendo: el Señor conoce mi condición, pero no le ha pedido, no se ha acercado a Él. ¿Por qué? Porque aún hay una barrera, como dice la Biblia, todavía está el velo que no nos permite acceder al lugar santísimo donde está Él, su presencia. Hay buenas noticias, el velo se rompió y todos tenemos entrada, dice Dios, con libertad a su presencia. Pero ¿por qué algunos no lo quieren hacer? ¿Por qué quieren estar a este lado del velo? Y recuerda que una vez predicamos sobre el velo, que es la religiosidad, las tradiciones y costumbres, y acercarse a Dios de esa manera, y no es lo correcto, porque entonces el sacrificio de nuestro Rey Jesús queda todavía en vano.
Y por eso hemos hablado, Semana Santa es un tiempo donde muchas veces personas siguen quedando cautivas, porque conocen a un Dios niño que nace supuestamente en diciembre, pero muere a los 3 meses en abril. Y entonces no disfrutan de una relación viva, permanente y continua con Él, porque lo uno niño y después lo matan. Entonces viven como si estuvieran sin Dios, sin ese conocimiento. Pero déjame decirte que muchas personas, aún teniendo ya el conocimiento, siguen viviendo así, porque quizás todavía hay ese velo de religiosidad. Entonces, el punto hoy, ¿cuál es? Que tú y yo entendamos como este pueblo, nos identifiquemos con ellos, de que necesitamos salvación. Amén. Y te repito, no solamente la que nos da Él para la eternidad, sino la salvación cada día, ser salvados cada día. Amén. De todo lo que pasamos, de todo lo que vivimos, necesitamos una ayuda, necesitamos esa mano. Por ejemplo, hagamos algo hipotético, que cada día de tu vida, pongamos el día de hoy, bueno, hoy, pongamos el de ayer, te levantaste, vas a tender la cama y de pronto alguien te dice, tranquilo, yo te ayudo. ¿Sí? Ay, voy a hacer desayuno. Espera, yo te ayudo a hacer desayuno. ¿Qué más necesitas? Voy a poner a hacer aseo. Yo te ayudo, barro, trapeo, hagámoslo rápido los dos. Tengo una lavada. Ay, venga, yo te ayudo. Voy a poner a hacer el almuerzo. Yo te ayudo. ¿Cómo te sentirías tú en ese día con una ayuda continua y permanente en todo lo que tú hagas? La desechan, la descartes, ay, no, yo puedo sola. ¿Sí? Ay, no, yo puedo. ¿Será que sí? Bienvenido, ¿no? Jenny, si alguien está hablando, ¿sí? Todos nosotros, hermano, le agradecemos. Ahora el Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto. O en una lucha, dificultad o situación que tú y yo estemos pasando hoy, de algo que sucede y otra persona se sienta, venga, te ayudo. ¿Cómo vamos a poder solucionar esto? ¿Cómo va a ser esto otro? ¿Qué es lo que...? Y empieza como que a mostrar ideas, caminos, salidas, y uno dice, ay, yo no lo había visto así, de verdad. Uy, claro, por ahí, oiga, sí, yo no había pensado en eso. ¿Cierto? Que es mejor, como dicen por ahí los abuelos, 2 cabezas piensan más que una. ¿Y qué mejor que esa cabeza? ¿Qué mejor, no? Pero ¿por qué aún teniendo todo esto, te lo repito, conociendo todo esto, a veces seguimos funcionando egoístamente? O sea, nosotros a nuestra cuenta, de nuestra manera. ¿Cómo funcionamos? Entonces, el Señor es ese Hosana, el que viene a salvarnos, te lo repito, no de una condenación para darnos vida eterna, sino cada día de nuestras vidas está dispuesto, está ahí por nosotros, está ahí para nosotros, para entregarnos su ayuda, su gracia, su bondad, su favor, su misericordia y, escúchame, su poder. Amén. Su poder. Y nos puede seguir sorprendiendo con grandes y maravillosas manifestaciones de su poder, de su gloria, a través de milagros, de sanidades, en fin. El Señor sigue siendo Dios. Nosotros somos los que a veces cambiamos. Entonces, este pueblo se alegró porque vio en él un cambio de vida. Digo, las circunstancias van a cambiar. ¿Quién no quiere que las circunstancias cambien? Amén. Para bien. Porque por más de que uno diga estoy bien, pero ¿será que una mejoría a otro nivel no quedaría mejor? Amén. Que tú digas, no, yo estoy bien con mi cacharrito, reloj 4, yo en este subo, bajo, este carrito no me ha agotado y yo me siento súper bien, pero qué tal que te digan, pero hay otro más nuevo, hay una camioneta, y ¿verdad? Y usted dice, no, yo le da fiel a mi cacharrito. No, hermano, estoy bien, pero me gustaría mejorar. Amén. Me gustaría estar mejor. Y por eso el Señor dice, mientras ustedes me busquen a mí, las cosas van a ser añadidas, conociendo el corazón de cada uno de nosotros, entendiendo que los deseos y anhelos de nuestro corazón Dios quiere suplirlos también. Porque la relación es padre a hijo. ¿Qué padre no le gustaría ver cada día mejor a su hijo? Amén. ¿Sí o no? Amén. Claro que llegues. Sí, le gustaría a uno ver a hijo cada vez mejor. Y en la medida que uno pueda, pues se trata de darle ese bienestar, de aparejarle las cosas. Ahora, pregunto, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él mismo lo dijo. Dios, si ustedes, siendo malos, o sea, teniendo un corazón, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, dará buenas cosas? Pero dice, ¿a quiénes?
Él está dispuesto siempre, pero hay que cumplir la regla de oro: pedir y se os dará. Amén. Búsquenlo y lo van a encontrar. Toquen, sigan perseverando y Él les va a abrir. Amén. Porque es que en el tocar, en el perseverar, es donde se manifiesta la fe. No que usted tocó una vez y dice, ay, no hay nadie. No, pero ahí está. No, ya toqué, ahí no abrieron. No, pero ahí están, sigue tocando, de pronto no. No, pero ya eso ya miren. No, el perseverar es insistir, persistir, sin desistir. Y se va a abrir. Si el Señor dijo es porque quiere ver esa perseverancia. Y uno de los ejemplos es lo que habla con la señora en Lucas 18, creo que es donde va a pedirle por la hija. El Señor dice, no está bien que el pan de los hijos se vea a los perrillos, pero ella no se dejó y siguió hasta que él mismo le sorprendió y dijo, uy, no estamos así. Por cuanto ha insistido que será dada, vaya, tu hija es sana. O sea, de eso se trata, mis amados, de convicciones de fe, de convicciones correctas en nuestro corazón, sabiendo y entendiendo, vuelvo y te repito, quiere ser y que no está condicionada a nada. Nosotros muchas veces somos los que condicionamos a Dios. Le ponemos condiciones. No, si yo estuviera en otro lugar, yo sé que pronto haría así. No, si yo fuera, yo creo que Dios ahí sí. Y, hermano, y condicionamos al Señor y no es así. Te vuelvo, este pueblo vio en él ese rompimiento de ese yugo, vio en él, mejor dicho, el cambio de vida para bien, de gozar de otras cosas, en fin, de ya no estar sujetos, de que esa práctica de los impuestos es que era prácticamente casi algo extorsivo, la podían invertir en la airfry, no sé en qué más. Bueno, estamos hablando de tiempos modernos, pero que la puede invertir en otras cosas. Y por eso ese júbilo, esa exclamación, ese gozo, esa alegría. Pero te repito, no era algo físico, era algo primero espiritual. Porque hay personas, amados, que lo pueden tener todo, pero por dentro están esclavos, están mal. Como hay otras personas que no tienen mucho, pero viven contentos, felices, gozosos y agradecidos con el Señor. Que se trata es del hombre interior más que el exterior. La importancia está aquí adentro, pero el Señor dice, los problemas del hombre están adentro, no afuera. Por eso el Señor viene primero es a nuestro corazón, no afuera las cosas que nosotros estamos necesitando. Primero quiere tratar con nosotros, porque quiere restaurar la imagen y semejanza que se había perdido. Y esa imagen y semejanza tiene que ver con ese carácter de Él en nuestras vidas. Entonces, aquí la Escritura dice que cuando se acercaban a Jerusalén, dice, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Ahora, hasta aquí, esto está dando cumplimiento a una profecía, ¿cierto?, de los profetas, donde decía que el Señor entraría sobre un hijo de asna, y bueno, se estaba cumpliendo esa profecía, pero no vamos a profundizar en eso, el tema es otro. Versículo 3 dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Mira el versículo 4 y aquí vamos a entrar en el mensaje. Fueron y hallaron el pollino, ¿cómo? Atado. ¿Dónde? Afuera. ¿Dónde? A la puerta. ¿Dónde? En el recodo del camino. ¿Y qué sucedió? Tengamos en cuenta estas palabras. Y quiero retomar con el mensaje, con una de las reflexiones que hicimos el jueves en la reunión, donde se hablaba de Pedro cuando estaba pescando, cuando duró la noche pescando, no encontró nada. Y podíamos hablar de su frustración, de su desgaste físico, toda la noche en vela pescando, de su desilusión. Podíamos ver también su cansancio, su agotamiento, su debilidad, que pronto pesa más cuando no se consiguió nada. Porque cuando se consigue todo, eso como que uno no piensa que me cansé, que estoy trasnochado, no, eso es la alegría de alcanzar el objetivo, rompe cualquier cosa, ¿no? Pero cuando no se logra eso, como que pesa todavía más. Y en esas condiciones es cuando el Señor se acerca a él. Y entonces decíamos, ¿qué vio el Señor en Pedro? Vio todo lo que acabo de describir y muchas más cosas,
Pero yo le decía, pero él vio también la familia. Y aquí vamos a entrar. Él vio familia. Porque no solamente era lo que estaba viviendo y experimentando Pedro. Eso que él estaba viviendo y experimentando después iba a reflejar en su casa. ¿Qué iba a pensar su esposa? Sobre todo la suegra. Porque vivía con la suegra, ¿no? Parece ser. O yo creo que estaba de visita. Porque él estaba cumpliendo la palabra, ¿no? Dice, deja a tu padre y a tu madre y únete a tu mujer y una sola carne. Yo creo que estaba de visita. Y se quedó mucho tiempo porque enfermó. Pero el Señor la sanó rápido para que estuviera bien, ¿no? Saludable. ¿Qué iba a pensar ellos de que él llegara con manos vacías? ¿Qué iban a sentir ellos cuando lo vieran con esa cara de desilusión, de fracaso, de decepción? O sea, lo que estaba viviendo Pedro se iba a trasladar también a ellos. Aparte de eso, él no era pescado para la provisión. ¿Qué iban a comer ellos? O sea, así ve que la vida de él influenciaba directamente también. Sería que la tristeza de Pedro se iba a trasladar a la casa también a su esposa, a sus suegros, los que estaban ahí. ¿Será que los sentimientos de frustración se iban a trasladar también allá? Puede ser que sí. O de pronto tenía esa mujer sabia. Eres tranquilo, mi amor, mañana será otro día. Si hoy no pudo, mañana. De pronto tenía una mujer así como las iglesias cristianas, positivas, de fe, emprendedoras, hechas para adelante, que levantan y fortalecen a sus cónyuges cuando están así como que abatidos, cabizbajos. Amén. 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 Eso, qué bendición, qué bendición. Que no nos aplastan más, que te dije, que se eso le pasó fue por a veces que quedaba allá jugando allá a las piedras y por eso no pescó nada, ahí está, Diosito le pagó para que vea, para que aprenda. De esas no, ¿cierto? Bueno. De las otras. Sí, de las otras. De las buenas. Entonces, eso se iba a trasladar. Y por eso el Señor cuando se acerca a Pedro, vio también eso, vio la familia. Aquí voy, tú y yo somos ese Pedro. Tú quizás te puedas preguntar, ¿qué vio o qué está viendo el Señor en mí? Y yo quiero decirte, está viendo tu casa, tu familia. Porque tus sentimientos, pensamientos, palabras los afectan también a ellos. Tus estados de ánimo también los afectan a ellos. Puede que lo manifiesten o no lo manifiesten, pero los afectan. Y tú y yo los podemos afectar positivamente o negativamente. Pero todos estos estados de ánimo, de frustración, de impotencia, de tristeza, los afecta negativamente. ¿Sí? Los afecta negativamente. Y por eso el Señor no solamente te vio a ti, tu condición, lo que estás pasando, lo que estás viviendo o estabas pasando y viviendo, vio a tu casa, vio a tu familia. Porque todo eso se transmite. Lo que yo les decía cuando el Señor me habló a mí directamente y me hizo ver lo que yo no veía. Con mis acciones, con mi conducta y comportamiento, el Señor me mostró el sufrimiento, las heridas, la desilusión que yo estaba ocasionando en las personas que yo decía amar, empezando desde mi mamá. Yo vi en ella lágrimas a medianoche que jamás me hubiera enterado si no es por el Señor. De cuando, por mi comportamiento, por mi actitud, ella no volvía a veces. Yo no sabía, yo nunca me contaba. Y ya no le digo, ay, mi hijo, usted con esa perdida que pegó ayer, yo no pegué el ojo anoche. No, como María, guardaba todo en su corazón. Y muchas más, eso no lo ve uno, pero sí los afecta. Por eso digo, conózcalo, no lo conozcas, tus estados de ánimo, tus cosas, tu situación, tu condición, los afecta. Y por eso el Señor vio familias. Y por eso el Señor vino a Pedro, porque entonces miramos la cuenta regresiva, sanando a Pedro, restaurando a Pedro, bendiciendo a Pedro. ¿A quién más estaba sanando, restaurando y bendiciendo? ¡Claro! Y por eso después de que el Señor primero, vea el orden, primero dio la palabra, porque a pesar de la condición en la que él estaba, le pidió fue un favor. A pesar de la condición en la que él estaba, le pidió fue un favor. Presten aquí la barca para poder dar un mensaje.
préstame algo que es tuyo, es prestado. Por eso cuando el Señor te pide algo a ti, no es que te lo quiera quitar, es que te quiere bendecir. Amén. Y a pesar de que no tenía nada de lo que medio tenía, se lo prestó al Señor. Por eso tú y yo no podemos condicionar nuestra generosidad para con Dios dependiendo de las circunstancias. Es entender con una mente superior que es para el Señor, y el Señor no quita, al contrario, multiplica. Amén. Bueno, entonces, ahí dice la Escritura que terminando el sermón, ahí sí se dirigió a Pedro y le dijo que entraran otra vez en el mar y que echaran la red. Él tenía sus argumentos, ¿sí?, de su experiencia personal, de lo vivido. Y es cuando tú y yo queremos poner lo nuestro, nuestras experiencias y todo, desde nuestra perspectiva delante de Dios para decirle, no, mi Dios puede hacer algo. Cuando tú dices, no, esa definitivamente ya no cambia. No, eso ya no, ya tratamos y no, eso no estuvo un tiempito y yendo, pero eso ya no. Cuando tú y yo le ponemos así los argumentos humanos al Señor, estamos negando el poder que Él era. Pero hubo algo que prevaleció. Después de los argumentos de Pedro, de que ha pescado toda la noche, que no han cogido nada, Él dijo algo. Mas en tu palabra. Escúchame, no era la palabra de echar la red, no. Era lo que él había oído mientras estaba lavando las redes ahí en la playa. Yo creo que ese mensaje fue un sermón de fe tremendo. Tanto que impactó a Pedro. Y ese sermón yo creo que sea que él está por encima de las circunstancias, que si le crees a Dios, él está por encima de los impedimentos, prejuicios humanos. Yo no sé qué les hablaría el Señor, pero lo voy a averiguar. Y él dijo, en tu palabra, o sea, lo que tú hablaste, conforme tú dijiste, lo voy a hacer. O sea, como diciendo, si lo que usted va a llamar, si es algo así, en tu palabra la voy a echar. Y lo hizo de esa manera. Y quedó sorprendido de lo que Dios hizo. Pero note que el fundamento firme fue la palabra, no la emoción, no el sentimiento, fue la palabra. Por eso el Señor nos dio como 3 domingos mensajes sobre el poder de la palabra. Y fue sorprendido Pedro. ¿Y sabe dónde inició la transformación? Para uno, como decía el pueblo de Israel, Hosana, un nuevo tiempo, un cambio, va a ser diferente. ¿Dónde inició ese proceso de transformación y cambio? Dentro de Pedro, porque dice que cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, soy un hombre pecador. ¿Dónde inician los cambios y las transformaciones genuinas y verdaderas? Porque tenga más dinero, más casas, más ladrillo, más cemento. Acá en el corazón, cuando reconocemos quiénes somos y la necesidad que tenemos. Yo soy un hombre pecador. A él ya no le importó la pesca. Ya todo estaba adentro de él. Pero después de ese reconocimiento, escúchame, ahora, imaginemos, cuando llegó con esa pesca a la casa, ¿cómo se alegraría la suegra y la esposa, los que estaban en casa? ¿Cómo sería esa felicidad de ver algo que quizás o no habían visto o hacía mucho tiempo no veían, de tantísima pesca? Yo creo que hicieron cuenta, no solamente para comer, esto para que cambie esa rueda y que no tenga que reventar, dar toda vuelta, nada, para que compre otro pantalón, porque usted compró está todo roto, que le dio la mitad de precio, que para que compre uno que esté bien cosido, en fin, uno no sabe. Eso le dijeron a un muchacho que llevaba pantalón así, uy hermano, no le alcanzó la plata para comprar uno completo. Bueno, sí, o sea, hubo planes, hubo felicidad. O sea, lo que estaba sucediendo en Pedro lo afectó directamente también a él, al hogar, pues, a la familia. El Señor estaba pensando en familias. Amén. Pero yo creo que más el impacto de lo que Pedro materialmente llevó a su casa fue la transformación de su corazón. Quizás no solamente en el momento de saludarlo, lo saludó diferente y ellos lo notaron. Y diría, este es mi yerno. Para que fuera otro, como me saludó con tanto cariño. O la esposa.
que ya no le dijo, bueno, en la serie de Los Elegidos, ¿cómo era que el nombre de ella? ¿Se acuerdan, amor? La esposa de Pedro. ¿Alguna acuerda? ¿Alguno ha visto la serie Los Elegidos? La esposa de Pedro, ¿qué nombre tenía ella? Bueno, pongámoslo Hortensia. Y entonces llegó Pedro y ya no le dijo, Hortensia, mira. No, quizás le dijo, mi amor, mi cielo, mira. Y ella quedaría, ¿qué le pasó a este hombre? No me llamó Hortensia. Me puso otro estatus, me subió a mi princesa, mi cielo, mi reina, mi amor. Nunca le había oído a Pedro esas palabras. Y empezaron a notar un cambio que los afectó también, directamente a ellos. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Amén. No está mirando solo tu vida, está mirando tu casa y tu familia, para que lo que te acontezca a ti también acontezca allá. Y lo principal es el cambio interno de tu corazón, porque lo va a afectar a ellos positivamente. Porque ese cambio y transformación aquí adentro que el Señor haga, se exterioriza afuera, se manifiesta afuera. Y entonces, esta es la verdadera salvación que el Señor quiere traer a cada uno de nosotros. Por eso entonces volvemos aquí a la Escritura. Dice, y fueron y hallaron al pollino, ¿cómo estaba? Atado. Y este es el mensaje. Tú y yo representamos ese pollino. Y cuando a veces pensamos que como que el Señor no sabe, no conoce, no ve lo que pasamos, vivimos o de dónde venimos, aquí la Escritura nos dice sí. El Señor con anticipación envió a los discípulos y les dijo, y les describió toda la escena. El Señor nos ve. Amén, amén. No solamente nos ve ahorita, nos está viendo ya en el mañana, en el pasado mañana. Amén, amén. Gloria a Dios. Así como nos vio en el pasado, ya nos ve. Y por eso yo te he dicho muchas veces que a pesar de tus tormentas, tus vientos contrarios, como el Señor nos ve en el mañana, Él ya dejó aquí escrito cómo nos ve en el mañana. Y en el mañana el Señor nos dice que a pesar de los vientos, de las tribulaciones que tú y yo podamos pasar, este libro en el mañana nos dice que tú y yo venceremos. Amén. Amén. Y por eso la entrada de Jesús fue una entrada triunfal. Amén, amén. Porque en Él está la victoria. No en nuestra fuerza, en nuestra manera, en nuestras manos. Es en Él que tú y yo somos victoriosos. Y por eso ahí es donde nosotros podemos creer que con Él vamos a ver lo que no hemos visto, a tener lo que no hemos tenido, a hacer lo que no hemos hecho, a ir donde no hemos ido, y nada va a ser imposible, porque ya no se trata de nuestras capacidades, de nuestros alcances, de nuestras limitaciones, sino del Dios Todopoderoso, que nos ama y que nos sostiene la mano derecha, que nos dice: no temas, yo te ayudo, estoy contigo. Amén. Esa es la salvación que tú y yo necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Ese es el Dios Padre que nos da grandes y maravillosas promesas. Y eso es lo que tenemos que mantener atesorado en nuestro corazón. Sí se puede. Y yo creo que a más de uno de nosotros Dios nos ha sorprendido de esa manera. Amén, Porque amén. quizás no tenías planes o pensado hacer algo y de pronto te sorprendió. Amén. Y llegó una invitación o llegó algo donde usted dijo: ay no, pero... y hizo cosas que no había hecho. Y fue donde quizás nunca había ido. Dios estaba ahí, o está, sigue estando. Amén. Porque eso no son promesas para una sola ocasión, ¿no? Tú las crees y el Señor sigue sorprendiéndonos y el Señor sigue nos dando. Dios es un Dios bondadoso, generoso, Amén. que siempre va a ver a nosotros como hijos en cómo nos puede dar más, así como un buen padre a un buen hijo. Amén, amén. Quiere, hermano, soltar. Dios no es mezquino ni egoísta. Dios no es como nosotros, ¿no? No, Dios es todo lo contrario. Es un Dios dadivoso. Y esa es la salvación. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que nosotros no podamos ver esa salvación, que nosotros no podamos ver esas victorias y triunfos del Señor, que no podamos soñar con esas promesas maravillosas de tiempos nuevos, de un cambio, de una restauración, porque estamos atados. Atados. Una persona atada es como un animalito, pongamos un perro bravo. Hay que amarrarlo, ¿cierto? O esos que a veces les gusta botársele en los campos, sobre todo botársele a las motos. ¿Qué hay que hacer? Amarrarlos. ¿Sí? Es sinónimo de atadura, amarre, encadenado, ligado. Bueno, ¿qué sucede con un perrito de estos
encadenado o amarrado o atado. Está limitado. ¿Sigue siendo el mismo? Sí, pero limitado. Donde va a querer hacer cosas y no va a poder. Va a querer salir corriendo y ya no va a poder. Está limitado, atado. Quiere, pero no puede. Y así hay muchos cristianos que quieren, pero no han podido. ¿Por qué? Porque están atados. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchos no saben que están atados. Pero aquí hoy el Señor ha venido a mostrarte esas ataduras, para que quitando esas ataduras tengas libertad y puedas alcanzar lo que siempre has querido alcanzar, lograr lo que siempre has soñado y puedas llegar a esos niveles de tener lo que no has tenido, hacer lo que no has hecho, porque Dios es el que te da a ti la libertad y a mí para hacerlo, para lograrlo. Pero la única manera es quebrantando, rompiendo esos lazos, cadenas, ataduras que nos han limitado por tanto tiempo. Y dentro del camino cristiano, ahorita lo vamos a estudiar, pero la mayoría de ataduras están aquí adentro. O sea, las incapacidades no están afuera, están aquí adentro. Porque ya muchas veces en nosotros, por esas ataduras, hay una predisposición a lo negativo, al no se puede, no tengo, no soy capaz, no alcanza, no hay tiempo, ya están siempre ahí. Y por más de que vengan cosas novedosas, esas limitaciones y ataduras aquí dicen no. Y muchas de esas generalmente están ministradas por el miedo y el temor. Porque traen otro trasfondo de inseguridades, que lo recibimos muchas veces sin darnos cuenta desde niños. Yo recuerdo hace un tiempito atrás de una persona cristiana, escucha, porque eso les voy a hablar, el Espíritu Santo les va a hablar, esto no es mío, el Señor lo puso en mi corazón. Siendo ya cristiana, conocedora de las cosas de Dios, seguía asustando a sus niños en la casa con el coco y con el espantos y con no sé qué. Parece como algo, no porque viene la llorona está ahí en la puerta esperándolos y sale, ¿sí? No porque el coco no sé qué, cristianos, asustando con eso. Cuando, como yo te dije ahorita, yo no sabía lo que causaba en el corazón de otros con mis acciones. Esas personas conocedoras de la palabra no saben lo que causan en el corazón de esos niños con las palabras que le están diciendo, porque inmediatamente los someten al miedo, al temor. Por eso es que son que no quieren salir de la cama, todavía quieren seguir durmiendo con usted, y entonces usted dice, no, hay que dejarlo, pobrecito, es que apenas tiene 48 años, no, para que duerma solito allá en la pieza. O de pronto usted puede decir, yo no entiendo por qué este chino tan miedoso, ya tan viejo, con barba y bigote y para con esos miedos, porque es que usted desde niño lo ató con una cadena, desde niño usted con esos cuentos de lloronas y cuentos de espantos y cuentos de terror que usted le sembraba siendo cristiano, le causó una gran atadura aquí en la mente, y por más de que quiera librarse, no es capaz, porque eso pesa aquí interno, porque recuerda, todo lo del alma, todo es eterno. Puede tener la barba y bigote, pero aquí adentro sigue siendo un niño. Eso está en el presente, no se va. Con los años, con el tiempo no se va, sigue estando ahí. Esas ataduras son terribles. Y muchos obran así, de esa manera. Pero el Señor ha venido a eso, a desandar. Gloria a Dios. Y luego te digo, quizás tú no has logrado alcanzar, obtener, recibir, porque hay ataduras que no has identificado. Son las que te han limitado. El Señor vio la condición desde antes y por eso te ha escogido y te ha llamado, y aún hoy estás tú aquí, porque el Señor vio que estabas atado y ha enviado por ti con un propósito. Ha enviado por ti con un propósito. El Señor te desata. Amén, amén. Gloria a Dios. Porque te necesita. Amén. Y te necesita desatado para desatar y bendecir tu casa y tu familia. Amén. Amén. Ahí dice, porque el Señor lo necesita y después ¿qué va a hacer? Devuelve. Ah, bueno. Así se lo dijo el apóstol Pablo. Le dijo, librándote de tu pueblo y de los tuyos, ¿sí? A quienes ahora te enviaré. Lo libró, lo preparó, lo capacitó, se reveló, dijo, y ahora vuelve a ellos. Pero ya diferente, un corazón diferente, un conocimiento diferente. El Señor dice en Juan 10, entrarás y saldrás y hallarás pastos. Es un cambio, una transformación de vida. A la misma casa, al mismo cónyuge, la misma suegra, sí, pero lo vas a ver de una manera diferente. Amén, amén.
porque el Señor ha hecho el cambio aquí, donde ha quitado todas esas ataduras, prejuicios y argumentos, y entonces tú ves la vida diferente. Mira, cuando yo tuve mi primer encuentro con el Señor, Dios sabe que yo no miento. Algo pasó en mis ojos. Yo veía los colores más nítidos, más fuertes. O sea, la imagen de lo que yo veía todos los días, yo empecé a verla de una manera diferente. Yo veía el verde más verde, ¿sí? Los colores, todas las formas más nítidas, como más, yo decía, Dios mío, ¿sí? Como si hubiera limpiado, no sé. Yo pasé por una cirugía ocular, ¿sí? Yo usaba lentes gruesos y cuando me hicieron la cirugía, ya cuando empezaron las cirugías con láser, uno está en vivo y en directo, uno no lo duerme para eso. Entonces, el doctor, bueno, le abren a uno aquí el ojo y le pasa como una guillotina chiquitita, ¿sí? Una cuchilla, entonces, así, y le cortan a uno aquí el iris, la parte transparente, lo primero que tiene uno acá, se lo cortan y eso lo levantan como el que levanta cuando le hace una ampolla y le levanta el cuerito, así. Entonces el ojo queda, ¿cierto? Entonces es como si a uno le quitaran una bolsa plástica de acá. ¿Usted cómo vería si tú tienes una bolsa plástica aquí y se la quitan? Así que, o sea, cuando yo estaba ahí, claro, empiezo uno a ver, y yo miraba así, la pata, las que estaban ahí, eso eran unos colores ya intensos. Así fue cuando, más o menos por eso me acordé de ese tiempo. O sea, yo empecé a ver todo más nítido, como hubieran quitado la bolsa plástica, ¿sí? Y empiezo uno a ver las cosas diferentes, empiezo uno o sea, es un cambio verdaderamente en todos los aspectos, y esa es la salvación que el Señor trae a su pueblo. Amén. Que, vuelvo y te repito, que para muchos el velo sigue estando puesto, la bolsa plástica sigue estando puesta, porque siguen atados a religiosidad. No me sorprendería que un día como hoy muchos cristianos todavía pongan o quemen un ramo. No me sorprendería. Siendo cristianos, conocedores de la palabra. Se lo explico, sí, puede ser una celebración, pero es que muchos lo usan es como un agüero. Otro tema. Después hablamos de eso. Me desenfoco y esto está bueno. No traje reloj, entonces. Dice que estaba como atado. Había algo más. Dice, estaba atado afuera a la puerta. Afuera a la puerta. Yo creo que esas ataduras, especialmente hablando de nosotros, nos han robado la identidad. Porque aún muchas veces algunos de nosotros, teniendo la familia, nos sentimos que fuéramos de afuera o nos ha tratado como si fuéramos extraños en nuestras casas. O lo han hecho adrede o nosotros por las ataduras acá nos sentimos de afuera. Un solo ejemplo con las ataduras de acá. Usted está viendo que a su hermano el pedazo de carne es más grande que el suyo y siempre es así. Uno como siente, dice, el hijo es él, la hija es ella, las preferencias. Pero para mí siempre el mucho carne. Se siente uno de afuera y empieza uno a tener aquí en la mente esas conexiones negativas. Te lo voy a decir ya para que entendamos ahorita un poquito lo que te voy a decir. Empieza a generar rencores, rabias y a veces celos y envidias dentro de la misma casa, que traen divisiones. Porque en determinados momentos la persona puede decir, claro, como es para Panchita, fuera para mí, sí me compraba 8 catas, pero como es para ella, ay, si toca zapatilla, no mamá, no papá, y empieza uno a sentirse de afuera de la puerta, con todas esas apreciaciones. Y así muchas cosas, solo por poner un ejemplo. Y trae eso, celos, divisiones.
amargura, resentimiento, dolor, tristeza, porque nos están robando la identidad de quiénes somos nosotros. Robando la identidad de quiénes somos nosotros. ¿Sí saben que a David, el rey de Israel, le pasó lo mismo? Él era el de la puerta. Él era el que lo mandaban a hacer los oficios que los otros no querían hacer. Porque él era el medio hermano. Él era el de la puerta, él era el de afuera. Muchos hogares y familias pasan situaciones así cuando hay hijos que son de la puerta, o sea, donde es el papá o de la mamá, o en fin. Yo fui uno de ellos, pero se lo digo. Y en cierta manera yo fui una vergüenza para mi mamá, en cierta manera. Porque en mi caso mi mamá me tuvo a los 45 años. De un señor que nada que ver en la casa. Entonces, ¿cómo me levanté? No por mi mamá, porque ¿para qué? Para mi mamá, el niño de la casa, me dicen todavía mis hermanas. Pero para mis hermanas sí fui de la puerta. Y entonces a mí me trataban no con aprecio, con que es el hombre de la casa y que no haga nada, al contrario. Me ponían el delantal. Y al ritmo de ellas, lavaba, trapeaba, cocinaba, hacía de todo al ritmo de ellas. No había preferencias de ninguna manera. Siempre el único hombre. No tenían hermanos. Yo era el único y el menor, pero no había preferencias. Era el de la puerta, por las condiciones que te acabo de explicar. Pero gracias a Dios por el amor de mi mamá, yo creo que nunca eso me afectó tanto. ¿Sí? No me afectó tanto, siempre me sentí de adentro, yo me sentí de la puerta. Aunque quizá ellos me lo hicieron sentir, yo no me sentía. Es que ese es el punto. Que hay personas que lo quieren hacer a usted sentir de la puerta, pero ya está en ti. Si te vas para la puerta, te quedas ahí. Ya está en ti. O sea, te lo voy a poner en otros términos. Todos desempeñamos roles en nuestras casas, de esposa, de esposo, de hijo, en fin. Pero especialmente voy a hablar de cónyuges. Y ponga atención, despiértese un momentico que le voy a decir algo importante. Si tú no te das el lugar en tu casa, en el rol que tú tienes, no esperes que nadie te lo dé a ti. Amén, amén. Así es sencillo. Si tú mismo no te das tu lugar, no esperes que otro te lo dé. Voy a poner un ejemplo sencillo. Que se está tomando una decisión familiar para algo. ¿Sí? Que le van a quitar la cortina de la pieza de los papás y entonces le van a poner ahora sí una puerta. Y todo el mundo opina. Y opina la suegra y el suegro que estaban ahí, y opinó la tía y el tío y los hermanos, esto. Lo vamos a poner en el lugar de la señora de la casa. Y usted ahí. Y todo el mundo opinándole sobre la puerta de tu cuarto. Si tú no dices nada, tú sigues estando en la puerta, afuera. Porque si tú no te das tu lugar. Pero si tú llegas y dices, esperen un momentico, gracias por todos esos aportes, los tengo en cuenta, pero es mi casa, es mi habitación y va a ser mi puerta. Y yo la quiero no de lámina, la quiero de madera, la quiero con incrustaciones ¿cómo es? De querubines, como la quiero así, 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 y si no, no me den nada. Uy, eso sí. Uy, se sublevó, uy, no, ¿y ahora qué haremos? Uy, ahora sí, no sé qué. Decorante sí, lo que quiera. Pero si usted no siente, ¿para qué le dicen eso? Para que usted vuelva para la puerta. Pero si usted se da el lugar y dice, no, momentico, es verdad, aquí es que las cosas no van así. Es mi casa, es mi puerta. Vaya mande usted en la suya y en la puerta, pero aquí esto es así y aquí es así. ¿Qué va a hacer la gente? En otras palabras, usted empezó a poner límites y ya no van a poder invadirle su territorio.
porque aprendió a poner límites. Si tú no te das tu lugar, mis amados, no crees. Y entonces se van de paseo para Pescadito. Y la señora arriba, brincando allá en la carrocería, pegada al tubo. ¿Cómo? ¿Y usted está en la camioneta? Y dice, mire, su esposo es el que manejante, ¿y usted? No, no, es que allá va a mí, allá, porque es que ahorita... Pero un momentico, ¿cómo me va a mandar usted para arriba? No, señor, venga para acá, váyase aquí, que yo voy aquí adelante con su esposa. Si usted no se da su lugar, nadie se lo va a dar. Nadie le va a decir, ay, venga, esta doña, mira, aquí es... Si usted no toma, se da su lugar, nadie se lo va a dar. Pero todo eso son, ¿qué? Cosas de baja estima. De que fue relegado para la puerta y se dejó, como te dije ahorita, pero si usted no se deja, usted va a estar adentro. Yo viví toda experiencia y me tocó cumplir de niño lo que ya te expliqué, pero siempre me mantuve adentro. Yo no empecé a darle látigo, yo aquí soy, no sé qué, el abortivo, yo aquí esto, y es que yo no tengo papá, yo tengo quien me defiende. No, para nada, para nada. Y eso fue una de las cosas que yo pude ver en mi Señor, que aún antes de conocerlo, Él ya estaba conmigo. Amén. Y guardando también mi corazón, y no solamente mi integridad física, mi corazón, mi mente. Y pude levantarme, a pesar de todo, sin resentimiento. Solo una vez estallé, pero yo creo que eso te va a sanear. Porque una de mis hermanas ya tuvo sus propios hijos. Y ese chino le hizo un berrinche, pero es que Dios eterno. Y nosotros le decíamos, mire, vaya, pégale unos 3 palmas, unos 3 correazos y no sé qué. Y no quería, pero es que ese chino insolado, hasta que de verdad ella, yo no sé el chino que le hizo, como que la alcanzó a golpear, no sé qué pasó, porque ella todavía, y el chino, no sé si fue que la alcanzó a pegar algo, y ahí sí cogió, le pegó como 2, 3 correazos, y ahí sí se calmó. Y bueno, pasó así, yo no recuerdo, y pasé, y cuando pasé ella estaba ya en la cama acostada, yo me asusté, y yo entendí, ¿qué le pasó? Estaba ya llorando. Y yo dije, ¿qué le pasó? Pongámosle otro nombre, ¿no? Digamos Jerónimo. Es que le pegué a Jerónimo. Llorando porque la eso sí le duele. Y cuando me correteaba a mí, me tiraba el pelo, me pegaba y eso sí no se acuerda, ¿no? Ay, descansé. Claro, eso se guarda en el alma, claro, eso duele. Y ahí me desquité. Bueno, me desquité y no que para que se cuenta cómo se siente. Y ustedes tomaban la autoridad por decirle a mi mamá. Y usted no sabe lo que mi mamá sentía cuando ustedes me pegaban a mí. Sino que mi mamá. Pero digo, las acciones nuestras, uno no sabe el daño de lo que está causando en otras personas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero vea que estaba a la puerta. A la puerta también nos habla quizás de un rechazo. Fuimos rechazados. Lo que hemos hablado muchas veces, cuando quizás en el hogar se quería un hombre y llegó una mujer, entonces actuaba al lado. Si era un chino que me ayudara allí, la china allá jugando con muñecas, aquella, no se tiene en cuenta. Donde ya hay otro hombre y a todas las papás con el chino para arriba y para abajo y la niña por ahí, porque no, está en la puerta. Porque como ese sí le caminan las cosas de él, en cambio la peladita no. ¿Sí saben ustedes en la Biblia que hay preferencias de esas? El mismo Isaac. Uno analiza ¿verdad? La historia de Isaac con los 2 hijos, Esaú y Jacob, que había preferencias. ¿A quién prefería Isaac el papá? A Esaú. ¿Por qué? Dice que era de la calle, era cazador, era macho, pero el pecho. Y Jacob era más de la casa. Quizás la mamá le decía a Esaú, hágame un favor, venga y me ayuda aquí a poner estas ollas. Ay, mamá, yo voy aquí, me está cogiendo los tacos, lo que está aquí alistando la flecha para ir a cazar, porque no te vamos a almorzar. Y de pronto le decía, Jacob, papito, ¿usted me ayuda? Sí, mamá, yo le ayudo. Pero más, no, me puede ser, no sé. Entonces quedó ahí más a la casa y el otro que era de las preferencias de papá, que era el que traía, el que casaba. Todo eso se ve. ¿Y qué causó en ellos? Entonces,
Así pasan muchas cosas que de pronto el Espíritu Santo está trabajando en ti porque te quiere desatar. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Afuera. Ahora, no solamente estaba afuera, dice que estaba en un recodo. ¿Qué significará eso de recodo? En la parte de atrás. Está hablando si el recodo es como un hueco, un escondite, como en un... Después le llama el recoveco. Sí, pasa como cuando uno habla con personas y no se les cree y no creen lo que a veces se dice. Te dice, el hecho de que tú no lo creas no significa que no sucedió. O como el niño cuando está pequeñito y jugando la escondida y cierra los ojos y piensa que está escondido porque él no se ve. Escóndase, ya, porque cerró los ojos. Sí, sí, Es verdad. sí. No, mire que está no solamente afuera, sino en un hueco, en un escondite. Hay personas que son introvertidas, se esconden dentro de sí mismas, pero son personas que aún hoy en día no expresan, no hablan, como te dije ahorita, no ponen su posición, su precepto, todo es para adentro. Pero déjame decirte, cuando esas personas explotan, ahí es cuando dicen, yo no conocía. Y el papá dice, yo, pues Dios mío, vámonos de aquí. Porque es guarde hasta que llega el momento donde explota. Porque han estado guardando en su hueco, escondidos, son introvertidos, son prácticamente a veces casi antisociales. Ay, que vamos a ir donde esto a tomar un tinta y por allá no voy. Ay, que mañana vamos a echar una caminatica hasta pescaderita más cerca, y por allá no voy. Ay, todo no, o sea, no son sociables, todo es, ¿sí? No expresan sus inconformidades, no expresan, no hablan, no dicen, están ahí, aguante. Conocí una persona así, tengo una persona así, en una relación, está en una relación y aguante, no expresaba aguante, y cuando explotó fue que yo me voy y se separó. Y la otra persona dijo, pero no me dijo nada, no expresó, que le dijimos, no, porque no decía, esto está mal, esto no me gusta, esto no es de mi agrado, esto no era guía, y aguantaba hasta que llegó el punto y tomó la decisión, hasta luego, acabó por el hogar. Introvertidos, están ahí guardando. Muchos papás les pasa lo mismo. Y cuando explotan, le pegan la tanda de 10 años al chino. No le pegaron el chancletazo en el momento y nos quedaron a recopilar los 1000 chancletazos para hacerle uno solo. Caigo acaba. Porque sacó todo lo que tenía por dentro. Pasa a veces así. Yo recuerdo hace tiempo, años ya, reprendiendo a uno de mis hijos, y yo escuchaba la voz que decía, dele más. Son enemigos. Tremendo, ¿no? Y dice que estaba en un recodo, pero a pesar de que estaba afuera, que estaba a la puerta del recodo, escúchame, ¿será que el Señor hasta ese solo momento fue que lo vio? Siempre. En otras palabras, podríamos casi decir que estaba para el día y la hora señalados. Amén. Así como tú y yo, cuando el Señor ha llegado a nuestros corazones. Quizá nos ha visto en la puerta, en el recodo. Quizá no llegaba antes, porque no era el tiempo ni era el momento. Pero cuando llegó, o hoy está llegando nuevamente, Amén. es porque es tiempo y momento de Hosana, de salvar ahora. Amén. Del que salva ahora. Y entonces sigue la escritura diciendo ahí, el versículo 4, fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino. Hemos hablado sobre el camino, y el camino tiene que ver con decisiones. El camino tiene que ver con lo que tú y yo continuamente estamos enfrentando o decidiendo. Y por eso, para pasar al siguiente punto, no me distraigo. Mira, cuando dice que en el camino es porque el Señor quiere
que tú y yo entendamos que hay decisiones que quizás nos han sacado a la puerta o al recodo o al hueco, al hundimiento de la tristeza, de depresión, de soledad, por decisiones que quizás tomamos. Por eso es en el recodo, en el camino. Hubo algo, una decisión que tú y yo quizás tomamos que nos llevó a ese lugar. Y entonces fue cuando tú dijiste, yo aquí no vuelvo a decir nada. Yo aquí no vuelvo a opinar nada. Yo aquí, mire, pase lo que pase, conmigo no cuenten para nada. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque quizás eso que sucedió, que de pronto estuvo mal, sí, pero decidiste irte para el recodo del camino. Una decisión que tomaste, un paso que diste incorrecto, te mandó para allá. De allá te quiere sacar el Señor. Amén. Para que vuelva y abras. Para que vuelves a ser la persona, no es que te roben la identidad de quién eres, ni el rol en el cual Dios te ha puesto donde tú estás actualmente, porque así como miró a Pedro, te lo repito, está mirando tu casa y tu familia, y liberándote y desatándote a ti, va a liberar y a desatar a los tuyos también en tu casa, porque muchos de ellos están adquiriendo esas conductas, comportamientos, están actuando así, es por tu condición y por tu situación y por tus ataduras, pero en el momento donde tú seas desatado, renovado, transformado, venga un nuevo día, un nuevo comienzo, un nuevo amanecer, también va a suceder para ellos, así como quizás sucedió en la casa de Pedro, donde ya Pedro no llamó a la esposa Hortensia, sino que la llamó mi amor, y las cosas van a cambiar. Amén. Las cosas van a ser diferentes. Amén. El Señor vino con un propósito, y por eso es entrar, triunfar, para que tú triunfes. Aleluya, amén. De la mano de Él. Triunfar de la mano de Él. ¿Dónde inicia todo? Lo que hicieron los discípulos. Lo desataron. Lo desataron y se lo trajeron al Señor. Quiero decirte algo. Estas ataduras, y aquí debemos empezar a entender cositas, esclavizan a una persona, mira la manera, no físicamente, como ya te lo dije, bloqueando su progreso espiritual y la libertad en Cristo, bloqueando su proceso espiritual, o su crecimiento espiritual. Por eso te cuesta consagrarte al Señor, perseverar en Él, insistir en Él. Por eso te cuesta crecer, te cuesta orar, te cuesta leer, te cuesta congregarte, te cuesta muchas cosas, porque hay ataduras o impedimentos que te limitan. Y que mientras tú no permitas que el Señor lo suelte, no vas a ver un progreso espiritual, sino que vas a estar siempre ahí en el mismo. Quizás avanzaste un poco hasta donde la atadura te deja. El perro, como te dije ahorita, va hasta donde la cuerda alcance, pero de ahí no puede pasar. Y tú has ido creciendo espiritualmente hasta donde esa limitación te tiene, y de allá no has podido pasar, no has podido quebrantar esos techos, esos límites, esos impedimentos, aún renovando tu mente, renovando tu corazón. No has podido. Por eso no hay crecimiento, y mucho más esa libertad en Cristo, esa libertad como ahorita hablamos, de sentirnos orgullosos de pertenecer a Él, de ser de Él, de no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Para socorro, auxilio, vuelvo y te repito, no solamente tuyo y de los tuyos. Nosotros en nuestra condición, en un momento, sí, cuando empezamos a tomar nuestra posición en Cristo, fuimos motivo de burlas de la misma casa, de la misma familia, de muchos de sacarnos a la puerta, de limitarnos, pero perseveramos en el Señor y nos hemos podido convertir poco o mucho en bendición para ellos. Cuando tienen situaciones, cuando tienen momentos, acuden a nosotros para que oremos, para que pidamos al Señor por nuestra misma familia. Entonces somos de bendición. Como yo les expliqué hace un poco con una de mis hermanas, tuvimos la oportunidad de orar, de compartir y de restaurar el hogar, en fin, porque Dios te ha llamado por ese propósito para tu casa, que seas de bendición. Dios te bendice para que seas de bendición. Ese es el propósito del Señor, porque ahí se está engrandeciendo su nombre y se está extendiendo su reino a muchos más corazones, a muchos más hogares y familias. Y ese es el propósito, darlo a conocer, no avergonzarnos del Evangelio, no, sentirnos todo lo contrario, orgullosos. Sentirnos orgullosos. Hoy damos gracias a Dios porque al menos, por ejemplo, en esta población donde estamos en Curití, aquí hay mucho evangelio. Amén. Aquí no es como en otros lugares que de pronto existe una sola congregación y claro, donde todo el mundo mira. Aquí hay, y yo creo que los que no se congregan, muchísimos ya son evangelizados con la palabra de Dios, muchísimos. Porque una vez aquí con nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que de pronto usted dice, fulanos, sí, en momentos de dificultad de ellos vinieron y acudieron a nosotros.
por oración, por liberación, por sanidad, por muchas cosas estuvieron con nosotros acá, que no perseveraron, aunque Dios les dejó la evidencia. Amén. De que Él es real, que no es religión, es una comunión. Entonces, dice acá que lo desataron. ¿Por qué? Porque no hay progreso, porque no hay libertad. Entonces, vamos un momentico a mirar y a entender lo que significan estas ataduras. Y por eso quiero que abramos nuestra Biblia, el libro de Isaías, capítulo 58. Son 4 cositas. Y creo que con lo que ya les he hablado las vamos a entender de una manera más sencilla. Isaías capítulo 58 está hablando sobre el verdadero ayuno. Sí, ese es el contexto. Pero aquí hay algo precioso porque nos habla precisamente eso. De aún cómo, a través del ayuno, digamos, de ese tiempo de comunión con Dios, es donde vamos a identificar estas ligaduras y ataduras. Escúchame, identificándolas nos va a ser más sencillo romperlas. Entonces, Isaías capítulo 58 hay una exhortación y en el versículo 6, dice lo siguiente: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Mira, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entremos en la letra menuda. 4 cosas, porque esto es importante porque las vamos a relacionar. Mira, la primera dice romper las ligaduras de impiedad. ¿Qué son las ligaduras de impiedad? Recuerden que esa ligadura significa también atadura, cadena, lazo, nexo, ¿sí? La cabulla. Las ligaduras de impiedad tienen que ver con todas esas ataduras al pecado, donde todavía hay un nexo con el pecado, donde aún caminando con el Señor Jesucristo, tratando de hacer, pero todavía se permite, todavía se tropieza con eso, porque hay una atadura, una ligadura. Mira lo otro que te voy a decir. Generalmente, la mayoría de estas ligaduras o ataduras con el pecado están siendo ministradas por un espíritu inmundo. Es algo espiritual que lucha contra tu voluntad y te doblega. Como Pablo dice en Romanos: queriendo hacer lo bueno no lo hago, termino haciendo lo malo y lo que no quiero. Hay una lucha por dentro, porque hay una fuerza espiritual en esa iniquidad, en esa atadura, que es el que doblega el corazón. Por eso el Señor dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Dice: ¿quién lo conocerá? Él sí. Yo escudriño la mente, el corazón, dice el Señor. Hay esa atadura, esa fuerte. ¿Dónde entró? Puede entrar de muchas maneras. Por curiosidad, porque voluntariamente se quiso hacer. Cuando abrimos la puerta a través también de sentimientos, de ira, de enojo, de rabia, de celos, pueden entrar y doblegan la voluntad e inclinan el corazón del hombre a hacer lo malo. No solamente te estoy hablando en la parte, digamos, inmoral, sexual, pero todo el pecado. Te llevan a robar. Había una persona que hacía eso, le gustaba robar, y el propósito era para dejar en vergüenza a los papás, porque no tenía necesidad, pero lo hacía para que quedaran en vergüenza a los papás, como para desquitarse de ellos. Y cosas así, ¿sí ven? Entonces, la ligadura de impiedad tiene que ver con esas ataduras con el pecado. Lo segundo que dice ahí en versículo 6 dice: soltar las cargas de opresión. ¿Qué es una carga? Precisamente es algo que pesa. Y eso que pesa oprime, espicha, asfixia, ahoga. Entonces, ¿cuáles son esas cargas de opresión? Pueden ser problemas, dificultades. Hay personas
que de pronto por el trasfondo que vivieron, les gusta echarse las cargas de otros. Adquirir los compromisos de otros, cargar lo que otros deberían cargar, se los quitan. No en todos los casos, pero hay casos donde más que hacer bien se hace todavía más mal cuando se le quita la carga que otro debe cargar. Algunas personas a sus hijos les quitan la carga de la responsabilidad. Y por darle esa libertad, quitar la carga, no solamente la persona se oprime y se aflige, sino que le están dando libertad para que haga lo que no debe hacer. Y entonces es esa mamá amorosa que pronto le dice, ay no, mi hijo, ¿para qué se va a llevar el niño por allá? Venga, déjelo aquí, váyase usted solo, yo se lo cuido. Le quitó la carga y este hombre se fue y llegó a la 1 de la mañana borracho. Pero si no le hubiera quitado el hijo, yo creo que no se hubiera quedado por allá hasta esa hora con ese niño, por allá haciendo lo que no debía hacer. ¿Sí? Ay, no, mijito, si le llegó caro el la luz, ¿no? Venga, yo le pago ese recibo, yo miro a ver cómo aquí, yo me hago aquí unas empanaditas y le pago eso. Esa responsabilidad que usted le quitó, puede darle plata para que vaya a beber. Son ejemplos que estoy colocando que me vienen ahorita, no es que yo esté aquí. Y si algo está a usted es porque Dios la quiere o lo quiere desatar, ¿ve? Amén. Amén. El Señor busca eso, dice, soltar las cargas, suelte esa carga, no te corresponde a ti esa carga no es tuya, la carga que otro quiso cargar, la quiso cargar él o ella, déjesela. No se eche la carga, déjelos que sean responsables, que les toca sufrir, y acaso a ti no te tocó así para aprender. Déjelo porque así se aprende, así son responsables. Yo esperaba que a mí la carga de mi matrimonio me la cargara mi mamá, y por eso a mí me dolió cuando me echó. Le dije, mamá, usted me está echando la casa. Dios mío, el que se casa quiere con el costal para la plaza. Y al otro día yo tenía que ya meterme la mano al bolsillo para comprar un almuerzo, un desayuno. Y yo dije, Dios mío, ¿yo qué hice? Claro, yo pensaba todo y veía fácil que mi mamá me quitara las cargas porque tenía como, pero mi mamá fue muy sabia y me dijo, no. ¿Qué empezó a nacer en mí? La responsabilidad. A ser responsable. No estoy aquí sacando pecho ni nada, porque eso fue difícil para mí, fue duro, pero aprendí, fui enseñado. No es por nada, aquí está incluso mi esposa, mis hijos. Pero hasta el día de hoy, amado, hasta el día de hoy sigo siendo responsable. Amén. Lo aprendí allá, en ese año, a responder por una casa y por un hogar. Y soy el que administro la casa. Porque lo aprendí. Fácil. ¿No? Después me tocó volver. Yo les conté, ¿no? Y le dije, mamá, yo pagando almuerzos allá en un restaurante, ¿usted por qué no me vende la comida? Mi mamá, yo le pago a usted. Lo pago allá, ¿por qué no lo va a pagar a usted? Y es que allá un almuerzo ya lo están mirando a uno para que desocupe la mesa. De cambio aquí uno puede al menos reposar 5 minutos. Digo, pues usted quiere decir, mamá, ¿cómo me los cobro? Digo, póngale precio. Yo no recuerdo en esa época cómo los pagamos en el restaurante, amor, como a 6,000 pesos, 5,000 pesos. Parece que vaya un poquito más barato, pero mamá, ¿le parece tanto? Listo. Todos los días, como yo pagaba en el restaurante, cuando ya iba a salir de la casa, sacaba la platica y le dejaba en la mesa a mamá. Yo le pagaba a ella, hermanos. No me los cobraba, yo decidí pagárselos. Y volví a casa, pero pagando. Uno de mis hijos decidió ya salirse por su trabajo. Iba a pagar arriendo aquí, hacer su vida solo. Después que volvió, yo le dije, bueno, hijito, usted está solito y ganando. Las condiciones son diferentes. Usted sigue siendo mi hijo, pero usted va a tener aquí que aportar. Porque
porque usted no solamente va a comer, sino que va a gastar electricidad en su trabajo. Entonces, por eso va a dar tanto y por eso va a estar otro tanto. ¿Le parece o no le parece? No, sí, papá, está bien. Y le dije, hijo, no es tanto porque yo lo necesite, gracias a Dios. Yo quiero sembrar en usted la responsabilidad. Dios sí, papá. Y fue solo un tiempito, unos meses. Ya volví, salió y está respondiendo por un hogar. Sí, bonito. Claro, así se aprende. Amén, amén. Eso es cierto. Pero hay personas que quieren ya todas cargados, cuando no es el problema de la hija mayor, entonces con el problema del hijo que le sigue, y si no es con el del cuñado, y si no es que con el del tío, si no, y échese cargas. Eso, vuelvo y le repito, bloquean el progreso espiritual y la libertad en Cristo. Porque las cargas detienen. Ay, no puedo ir porque es que tengo que ir a acompañar al tío de mi esposo. Esa carga no es suya. Él no tiene mujer, sí, pero es que está muy ocupado, me pidió el favor a mí, entonces yo voy a ir porque yo soy cristiano, buena gente. Por Dios. Y el hijo no tiene, sí, pero es que es buena, pero entonces, usted echó la carga. Entonces esa carga que se quiso echar se convierte en opresión. Y va uno a veces cansado, agotado. No, es que fui allá al tío de mi esposo, allá al que no sé qué. No, es que el hombre está, me tocó echarme al hombro casi cargado. Y usted con los dolores que tiene. No, pues yo qué más hacía, me tocó ahí ayudarlo. Ay, Dios mío. Hay personas que a veces le dan una gana de Dios y orar por ellos. Sí, despiértese. Y se echan cargas así. Y la carga que hace, el Señor lo dice ahí. Isaías 58:6. Oprimen, carga de opresión. De opresión, oprimen, asfixian, ahogan. Cargan, debilitan, roban, succionan energía, aliento, ánimo, motivaciones. Sale de la carga el uno y se metió en la carga el otro, y cogió la carga el otro y la carga el otro. No puede con sus propias cargas y se está echando las cargas de otros. No. En el caso nuestro, nosotros con nuestros hijos ya 3 por fuera. Yo no ni llamándolos, ni pendiente, ni que. No. Se le entregan al Señor. Guarda su salir, su entrar, por con nosotros, las promesas de nuestra vida están sobre ellos. Yo en mi casa te serví, y ellos tienen pacto de sangre contigo, estamos bajo el no pacto de tu sangre, Señor. Y lo bendice uno y ya. Y no es cada mamita, ¿cómo amaneció? Y hoy y entonces, no, mamá, es que me sentí como un poquito, y dura esa persona, pues, ay, mi hija, no, imagínense, puede amanecer un poquito de caída, y no sé qué le estará pasando, mi hija. Ay, no sé, yo sé, y dura, y no sé, no es que mi hija, ¿qué se carga con eso? Y después la llama por la noche, mi hijita, ¿cómo siguió? No, mamá, eso fue de 5 minutos, me caí, no sé qué tal, me caí como mal el tinto, pero no, soy súper bien desde esta mañana, y usted duró todo el día, afligida, cargada. Hermano, mamita, ¿ya desayunó? Amor, ¿y qué desayunó? ¿Y si de hecho se le cita los huevos, mami? Renueve la mente, suelte las cargas, que eso le oprimen. La carga, la estresan a usted, o a usted varón, lo estresan, o sea, ¿para qué va a cargar con eso? Suelte. Dice que ahí que se tiene que hacer, soltar. Punto. Uy, Jesús, ¿qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que soltar? Vamos a cerrar aquí esto. Pues sería para el jueves, la reunión del jueves, orar por sanidad, y yo creo que este tema no vamos a ministrar, lo vamos a ministrar el jueves, por cuestión de tiempo. No es que demorar mucho acá, quiero que sea algo bien efectivo.
Esto es importante para que lo sana se cumpla en tu vida. Amén. La salvación venga ahora de parte del Señor. Amén. Desde el jueves vamos a ministrar sobre esto. Te lo voy cerrando acá, ¿sí? Porque todavía hay cositas que hay que comentar. Te dice la Escritura: soltar las cargas de opresión, problemas, dificultades, angustias y todo eso, no solamente los tuyos, que quizás no se los ha entregado al Señor, sino, te lo repito, que los tomas de otros. Suelte esa hija, suelte ese hijo, suelte esa situación, suelte, no se cargue más con eso, no se eche cargas de otros. Hay una de mis hermanas, llamaba a una, aquí, pongámosle el nombre del esposo, Pericles. ¿Qué Pericles? Que eso está aquí insoportable, me quiere divorciar y no sé qué, me trató y yo no sé qué. Y la otra aquí le recibía la llamada y eso miserable. Le decía, ay, la dejo porque llegó, después hablamos. Y la otra, no, imagínese ese Pericles allá. Y imagínate que mi mamá con el cuero de Pericles, que un trago, ¿verdad? Y es que, uy, es que es eso lindo, eso. Y es que Pericles, como te conté ahorita. Y por la noche le timbran porque está preocupado, duró todo el día, ni almorzó. No pude almorzar pensando en mi hermana que Pericles la está soltando. Y la llama, ¿qué pasó? ¿Puede hablar? Sí. ¿Y qué pasó con Pericles? No, acabamos de llegar del cine. Se lo digo, pues es real. ¿Cómo así? No, es el que la otra ya fue un momento allá de no sé qué, y contentos, y la otra aquí cargada, ni comió, y atribulada, y deseando. Sí. Pensando en Pericles. Sí, hasta que un día llegó y dijo, uno es más bobo, más pendejo. Ella viene allá, se alegra y se arreglan, y ahí sí nos llama para decir, me contenté, arreglamos, ya ¿qué? Vamos para el centro comercial, eso sí nos llama, solo para contar tristeza y cargar oro. Cuando ya se arregla no dice nada. Bobo es uno que se pone una teta. Y ya como que empezó a renovar el chip, a soltar las cargas. Hay otra que quiere que tener los hijos todavía ahí con los lazos conectados. Y me tiene que llamar este día y este otro día. Y si ese día el chino no pudo, ay, hermano. Como yo le dije, déjenos que vivan. Ya salieron del nido, déjenos que huelen. Pídele a Dios que los guarde de las malas noticias, son las que llegan solitas, no necesitan llamar. Si no hay llamados porque están bien. Así es. Entonces cuando salgo, yo no soy de esos de estar uno ahí, amor, acabé de llegar, amor, me voy a bajar, amor, me voy a subir, amor, me voy a tomar un tinto, amor, me tomo un tinto, amor, el tinto estaba caliente, voy a salir, y 10 pasos, mi amor. Hay personas así, yo conocí uno, ay, qué fastidio. Un día llegamos trasnochados, estábamos en un congreso, trasnochados, y a las 4 de la mañana, hablando por celular, y dije, hermano, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Y hablando, claro, ya suele que una despierta, ¿qué pasó? Digo, no, es que mi esposa. ¿Y qué pasó? No, es que yo me acostumbré, yo soy el que la llamo para el devocional. Y ella no tiene un celular, no tiene acá, que usted tenga que poner. No, es que yo quiero hablar y yo soy el que la despierto. Y usted lo vuelve a hacer, hermano, y se sale de esta habitación. O sea, una cosa. Y antes de las 6 otra vez, digo, ¿cómo le pone el devocional? ¿Sí o no? ¿Y qué oro? ¿Y qué palabra? Suelte las cargas, hermano. ¿Sí? Así me pasa con mi esposa. Yo salgo, ella que se me llama, oiga, ¿está vivo? ¿Cómo está? Que usted ni más. Digo, si no me llamo es porque estoy contento. Estoy bien, sí, aquí. O cuando ya necesito algo, sí llamo, ay, necesito que me mande esto por correo, haga esta otra, una foto de esto, ya, pero está uno bien, ¿para qué ahí? Yo soy así, discúlpeme si usted es del otro, pero hay cositas que cambiar porque es que si no soy una gotera ahí. Bueno, no era eso lo que les quería hablar, eran las cargas, ¿no? Pero sí hay cargas porque está uno es por el otro y en el otro y se olvida. Escuchen, eso es lo que pasa, que cuando la persona se echa cargas de otro, se olvida de sí mismo. Se olvida de sí mismo. Eso no es correcto, no está bien. Eso pasa en problemas de hogar, problemas de pareja.
que vienen divisiones y contiendas internas del hogar, porque se cargó con el matrimonio del hermano, de la hermana, y de eso se lo trajo acá. Déjelo allá. Hay un dicho muy sabio de los antiguos, de nuestros abuelos: la ropa sucia se lava en casa, no en la casa del vecino, el hermano, el tío, no, allá mira a ver cómo arreglan y solucionan. Ya hay otras cosas donde uno puede interferir, sí, por la palabra, el evangelio, la oración, pero no que a toda hora, no. Por eso el Señor dice: suelte las cargas que traen opresión, problemas. El Señor mismo lo dijo: vengan a mí, tráigame esas cargas. El Señor no quiere que usted esté oprimido, sino que usted esté en paz y en libertad. Amén. Amén. Lo tercero que dice, sí, dice: a los quebrantados. libertad a los quebrantados. ¿Qué es un quebrantado? El quebrantado es una persona que está atada. ¿Por qué? ¿A qué quedó atado? ¿Qué es el quebranto? Es una fisura, es una grieta. ¿Dónde? En el alma, en el corazón, en los sentimientos. Por algún momento donde fue asaeteado, herido, ¿sí? Producto de una palabra, producto de un desplante, producto de un rechazo. Y eso genera tristeza, amargura, baja estima, inseguridad, miedos, temores. Y están atados a eso. Y por eso no tienen libertad para obrar, para actuar con un corazón libre, contento. No. Muchos de ellos ni siquiera les conocen la dentadura, si tienen dientes o no. Nunca ríen. Producto de lo que está cargando por dentro. ¿Y usted es cristiano? Sí, Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Alabanza, Señor. Gloria a ti. Hermano, con la palabra, pero sigue todavía con ese quebranto, ¿sí? Dice que hay que darle libertad. El quebranto también viene por una herida de pronto que es producto de las circunstancias, una pérdida de un ser querido. Eso es un quebranto del alma, algo que quedó allá marcado. Y si eso no se entrega, sigue afectando esa atadura en nuestro día a día. Y por eso decir: hoy es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él, no es capaz. Porque hay un quebranto del alma que frena, que limita. Y aquí está el gozo y la alegría, pero yo solamente llego hasta acá porque ese quebranto no me deja pasar allá. Y la condición de mi corazón no me permite gozarme ni alegrarme. Te lo explico: porque lo que quizás es gozo o alegría para otros, para mí es un motivo de tristeza. O sea, la alegría y el gozo de los otros a mí me abate. Y yo estoy aquí, de pronto aquí, todos riéndose. ¿Y eso qué pasó? ¿Por qué no? Esperen, sistemas pendejos. Parece los del pastor de los lunes. Con eso basta mi sobra los que le echan ya, para que estos vengan aquí. No responden por el quebranto, por la tristeza que se lleva, y eso se convierte, es como al contrario, más que en un acto de liberación, de risa, de eso, se convierte en un abatimiento todavía más fuerte, el ver como otros sí, y yo no soy capaz, no puedo. Por ejemplo, el que no puede llorar, no sé, yo creo que es algo espiritual que está por dentro. Y hay otros, yo distingo varios, se le murió el papá, la mamá, yo sé, ni una lágrima. Tiene que haber algo en el alma, eso no es normal. Entonces, cuando la persona es así y ve a otro quebrantado, ¿qué piensa? Chillando, personaje pendejada. Claro, como él no llora, pues el que llora lo ve algo, no le puede decir nada ahora. Lo mismo que con la risa del gozo, es lo mismo, la misma reacción. No, esa gente, toda chillando. Obvio, son más susceptibles, y el que no, te lo ves de una manera diferente, ¿sí ve? Eso es un quebranto del alma, algo pasó allá, algo muy fuerte. Yo creo que hay muchos trasfondos, yo le he explicado a algunos, y que nosotros generalmente, los más jóvenes, nos enseñaron a no llorar, porque nos metieron la masculinidad por dentro. Y desde pequeño decían: el hombre no llora. Las que lloran son las nenitas, las niñas. Va a llorar. Y uno ahí: yo no
quiero ser niño, yo no quiero ser nena. Y le está uno doliendo el correazo, la patada, lo que le hayan dado y uno ahí. Y así crece uno aguantando el dolor hasta que se vuelve seco, duro. Sí. Y ve uno lo que ve, porque el hombre no llora. O sea, eso viene el alma, así de niño, y se sigue manifestando durante toda la vida. Los hombres no se abrazan, ¿quién dijo? Y ve uno hoy en día eso, hombres y padres, y dale un abrazo a su hijo que se acabó de graduar, felicítelo. ¿Qué ha hecho mi hijo? Qué felicidad. Me siento muy contento. Porque así no formaron. Pero cuando el Señor entra, las cosas son diferentes. Amén. Yo veo a veces un video, veo algo, y digo, hermano, me pongo a llorar. Yo por eso dejé ver los soldados, hermano. No solamente la catástrofe, que yo tengo un hijo militar. Y entonces como que se vuelve todavía más sensible. Porque la mente lo quiere llevar a una inquieta fuera de su hijo. Entonces, todos son motivos para dar gracias al Señor que lo guarda, lo cubre, lo protege. Yo no lo estoy llamando todos los días. Prácticamente no lo llamamos, ¿cierto? Él es el que nos llama, porque dice es el tiempo de él, estar ocupado, y de pronto me interrumpe. Cuando él siempre es el que llama. De hecho, ¿qué hago, Señor? Todos los días bendigo, lo cubro, guardas, su salud, su entrada, protege. Descansa en el Señor. Tienes propósito en el Señor, y con todos los que Él está, Señor, tú lo guardarás. Pero si hay cosas que a uno, pegan duro. Entonces, todas esas cosas pasan por un quebranto, te lo repito, el quebranto del corazón, el quebranto del alma, y por eso habla de libertad a los quebrantados, que es lo contrario. El quebrantado entonces, ¿cómo está? Preso, cautivo o atado, no solamente en sus sentimientos y emociones, sino también en su mente. Te lo repito, con miedos, inseguridades, temores. Está ahí, tienes un quebranto en el alma, tiene una herida que hay que cerrar, que hay que coser, que hay que cicatrizar, y solamente el Señor lo puede hacer. Y lo cuarto que dice ahí, y que rompáis todo yugo. Que rompáis todo Yugo. Ahora, entendamos qué es el yugo, ¿no? Como el Señor dice, tomad mi yugo. Y el ejemplo que él daba allá, o como ilustraba su enseñanza, es con los bueyes. El yugo es una parte, una madera que se colocaba aquí en el lomo, en la cerviz del buey, y se amarraba al otro buey. Generalmente, más que todo lo hacían cuando había un buey nuevo que ya estaba en la edad para arar, o sea, no tenía experiencia. Entonces, ¿qué hacían? Le ponían el yugo al buey ya experto de tiempo de arar, para que con el yugo el nuevo no quisiera irse por donde él quisiera, sino que con el yugo le tocaba obligatoriamente con el más fuerte y el más antiguo, y así él aprendía el camino para arar. Y por eso se dice, aprenden de mí, llevan mi yugo y aprendan. El yugo tiene que ver con el aprendizaje. La única manera de aprender es estando pegados al Señor Jesucristo. Ahí está el aprendizaje, ese es el yugo, ahí está la enseñanza. Entonces, cuando habla aquí el Señor de ese yugo, dice, rompáis todo yugo, tiene que ver, escúchame, con dependencia o apegos. Eso es un yugo, está atado a algo o a alguien. Y por eso es que esos apegos y esos yugos, la persona, aún conociendo de Cristo, como el ejemplo de los dos bueyes, va por donde el otro vaya, por donde el otro guíe, y pierde la libertad en Cristo y su progreso espiritual. Amén. Y entonces dicen, ay, pero usted hoy por qué no vino, estuvo muy bonito, edificante. Ay, no, es que me tocó ir a acompañar a mi vecina que iba a hacer una vuelta, y a mí me da lástima con ella y me pidió el favor, y yo como más así, es que pobrecita, ella no sabe si volverse sola, pero es que hace siempre, y es la que siempre la lleva, la trae, la empuja para todo lado, porque ya hay un apego, porque ya hay una dependencia, ¿no? Porque es que la otra vez me prestó la olla express, y yo como digo que no la acompaño, me da pena. Yo me la otra vez la escoba y me la prestó, y yo como digo que no. Y se empieza a crear una dependencia y unos apegos. Eso es un yugo. Porque el yugo no funciona diferente.
por el camino de rectitud, de justicia. Ahí sí no quieren caminar. ¿A cuántos de esos de pronto usted, con los que le ha dedicado tiempo, compañía, les ha dedicado, bueno, muchas cosas, usted los ha invitado y ahí sí le dicen, ay, no, otro día la acompaño, es que hoy tengo, otro día voy? A mí me gusta oírla, bien bonito me gusta ahora, pero, es que, ¿cierto? ¿Por qué no quieren caminar con el yugo de Cristo, la enseñanza de Cristo? Entonces hay personas casi similar a las cargas, ¿no? Porque el yugo es lo mismo, es ese apego, esa dependencia, es que no tiene pie, es que esto. Yo recuerdo, y voy cerrando porque ya ahora sí, mira, en una ocasión estuvimos visitando a una persona que estaba comprometida con el Señor, y le invitamos a una reunión, y le dijo, ay no, qué pena pastor, pero es que de verdad no tengo con quién dejar las niñas. Y estaba ahí la vecina, sentada en la sala, y yo le digo, ah, sí, y como para irse para discoteca, así me paga a mí para que se las cuide. Yo se las cuido para que vaya a la iglesia. Así en la cara se lo digo. Digo, a mí me pagan 10,000 pesos para cuidarle a las niñas para irse para discoteca. Yo se las cuido para que vaya a la iglesia y no le cobro. Y supo de que. Y así pasa muchas veces. Para otras cosas sí, pero para las cosas del Señor no. Entonces, mis amados, hay apegos, hay dependencia a algo o a alguien que, vuelvo y te repito, esclaviza, bloquea el progreso espiritual y la libertad de Cristo. Y por eso el Señor dice que eso hay que romperlo. Entonces la pregunta es, ¿con qué tienes que romper o con quién tienes que romper? Porque si no, no vas a crecer espiritualmente, vas a estar esclavo y no vas a gozar de plena y total libertad, como Hosana, el que salva vino a darte y a darme a mí. Amén. El propósito es salvar ahora. Amén. Ese es el tiempo, y creo que con alguna persona el Señor está siendo muy específico. Amén, amén. Lo siento en mi espíritu. Es el tiempo de romper ya. Ya, suéltelo, ya. Déjala que haga vida, déjala que sea responsable, déjala. Suelte ya. No se esclavice usted, no se cargue usted, no siga haciendo lo incorrecto por darle gusto al otro. No, ya no más. Siente su posición, ponga su límite, diga la puerta así ya. Ponga sus límites. Yo soy aquí, ¿usted por qué viene aquí? O sea, ya es tiempo, ¿verdad? Tiempo. Hosana está aquí, Hosana ha llegado, triunfar sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu casa. No solamente ha mirado tu vida, mira tu casa, porque tú eres de bendición para los tuyos. Amén. La bendición es como Él dice, no como tú quieres hacer. Dale el lugar, dale el tiempo al Señor. Esto no puede. Pero no, ya no. Dejémoslo hasta ahí. Se lo voy a soltar y lo dejo ahí, no lo voy a explicar. El que está tomando apuntes, siga meditando y el jueves concretamos. ¿Listo? Mira, las ligaduras de impiedad, que son las ataduras con el pecado, producen adicciones. Cualquier clase de adicción. Alcohol, droga, nicotina, juegos de azar. Bueno, adicciones. Las cargas de opresión son los pecados del corazón. O sea, ira, rencor, falta de perdón, envidia, rencor, resentimiento, codicia, avaricia, en fin. El quebranto del alma, del corazón, es lo que muchas veces, y esto quiero orar porque yo sé, hermano, que hay que hacerlo, produce prácticas del ocultismo. Personas en una condición de estas, aún con el conocimiento de Cristo, ocurren a cosas de adivinación y brujería. Y el romper todo yugo tiene que ver con las reacciones emocionales y mentales. O sea, esa dependencia, como hablamos ahorita, o ese apego puede producir depresión, ansiedad, miedos, complejos, en fin. Eso lo explicamos más después. Y hay otra partecita bonita. Pero dejémosla ahora sí está ahí. Pero estudie eso que les deje. Pero yo creo que esto tiene mucho. Amén. O sea, lo que el Señor quiere hacer esta semana, o estos días, o hoy el jueves, yo sé que va a ser grande y maravilloso. Amén, amén. Esto es muy importante, porque Hosana tienes tú que declarar: Él salva ahora. Amén. Es una entrada triunfal para tu vida, para tu casa y para tu familia. Amén, amén. Cierra tus ojos y inclina tu rostro y oremos a Cristo.